sacar unas conclusiones que permitan al hombre al menos tener una confianza mayor en sí mismo, y volver un poco a nuestras raíces, las raíces occidentales, y no me refiero a unas raíces religiosas de que todos tenemos que ser cristianos, ¿no? Puede ser uno cristiano, musulmán, judío, hindú, lo que uno quiera, pero desde luego lo que sí que volver es un poco a que el hombre es el centro de ese universo, que la Edad Media al final llegó a esa conclusión. Y gracias a esa conclusión podemos arrancar de una cosa que se llamó Renacimiento. Y que el Renacimiento tiene mucho más de medieval de lo que los modernistas y otra gente cree. Si no hubiera sido por la Edad Media, no hubiéramos llegado al Renacimiento. Eso está claro. Pero bueno, dicho esto, fijaros que luego hay incluso las contradicciones más grandes se pusieron ya también de manifiesto a finales de la Edad Media. Por eso Eduardo, el día que nos hable, pues nos va a dar la lata con la heterodoxia, y otra gente nos va a hablar también desde ese punto de vista de las contradicciones que la sociedad medieval tuvo en sí misma y cómo el hombre las expuso o las supo, digamos, exponer. Uno desde el punto de vista de la cultura y otro desde el punto de vista de no tanta cultura, sino de la forma de actuar. Como no quiero, digamos, yo enrollarme mucho, porque creo que esto para los filósofos es una tarde, digamos, feliz, ¿sí? Para los historiadores no tanto. ¿Por qué? Porque los filósofos pues, andan más a darle vuelta y vuelta y vuelta. Los historiadores vemos las cosas desde ese punto de vista. Por eso yo quiero agradecer a toda la gente que hoy nos está escuchando, y quiero agradecer a los organizadores pues que se hayan acordado y me hayan puesto a mí aquí para que os eche el sermón, que más o menos le he echado o acabo de echar. Sin otro particular, y esperando que más veamos alguna tarde y que podamos incluso confrontar algún punto de vista, pues le vamos a dar la palabra a Eduardo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Eduardo al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, por la intervención. Y simplemente decir que don Manuel es un estudioso muy grande de la universidad, que medio digibus de lo que yo he consultado es casi suyo, y que tiene varios cientos de artículos y varias decenas de libros publicados, casi nada. No sé si será de la universidad o del departamento, yo no lo he comprobado, pero exactamente, pero de los que más haya publicado y tiene publicaciones hechas y sigue publicando. Y no es por decir, es por uno no a la verdad, y que podemos decir porque estamos delante de un verdadero sabio, ¿no? Por lo menos una persona que ha trabajado mucho y tiene muchos conocimientos, ¿no? Incluso de temas de árabe, de cuestiones varias. Bueno, seguido eso, os agradezco la asistencia a todos. Hoy un poco tarde se ha mandado a la sociedad esta de religiones comparadas, y algunos compañeros más si alguien se quiere incorporar, y con un poco de suerte pues es posible que para alguna semana siguiente haya más gente, ¿vale? Y ya está, dicho eso, pues vamos a pasar a la ponencia de Lucía, digo, para que no se haga esto más largo, y luego ya pues a ver si para las 8 hubiéramos acabado, más o menos 5, y algo se hará un pequeño diálogo, ¿no? Una pregunta que el ponente conteste o lo que sea, ¿vale? Venga, pues ya empezamos. Gracias por todo. Pues encantado de estar con vosotros, y yo quería hablar de... Bueno, y gracias por la presentación que me honra. Discúlpame, Yusian, no te he presentado ya porque te había presentado antes. Discúlpame, que sí, que si es que se había presentado antes. Nos hemos presentado muy bien. Después, perdona. Yusian es doctor en teología y doctorando en filosofía, y también ha colaborado en distintas publicaciones, tiene diversos artículos, y ya lo he dicho antes, si habéis escuchado, que la tesis doctoral la tenía sobre Santo Tomás. También es especialista en San Agustín. Disculpad. Sí, ahora quería hablar un poco de lo que sería San Agustín, no solo para la época medieval, sino también para las nuevas perspectivas de pensamiento
que ha habido en nuestros días, después de una crisis que ha habido en la modernidad, ¿no? Que sería la tesis de María Zambrano. Al hablar de interioridad hay que poner también de mística del corazón, porque es una palabra interioridad bastante moderna, que antes se hablaba de muchas maneras, en Oriente de la iluminación. Y bien, quería decir como tres partes en el esquema. San Agustín es figura transversal del medievo, la primera idea. La Edad Media y la escolástica y la iluminación agustiniana, como ha seguido en medio de tantas tormentas medievales, sería la segunda. Y la tercera, como en la modernidad ha habido este caos de desaparición del alma, absolutizando el psiquismo, el pienso, luego existo. Ahora vienen los personalistas que dicen amo, luego existo, pero en realidad es que se perdió la visión unitaria de la persona que tenía San Agustín, como imagen de Dios trinitaria, y eso está abierto a cualquier, como ha dicho antes el profesor Manuel, que a cualquier tipo de espiritualidad, porque en lo que voy a decir está incorporada bastante parte de la tradición oriental y otras que a través de los árabes también nos han llegado, ¿no? Bien, la primera idea es cómo San Agustín es una figura transversal del medievo. Ya conocemos al santo, las confesiones. Yo lo conocí desde los 18 años, cuando por las noches me puse a leer las confesiones quitando ratos de sueño, y en una versión incluso bastante más barroca del 900, bastante más barroca que la propia retórica agustiniana, pero que conserva muy bien estos giros y golpes de frases tan buenos que tiene Agustín. Y me parece que es muy actual. Igual como me pasó a mí, que me encontré reflejado en muchas de las cosas que decía, sigue pasando mucha gente. Y él inaugura ese estilo que, como veremos en María Zambrano, le llama las confesiones, como un género literario que nos introduce en lo que es la interioridad y la trascendencia. Y esto es lo que quería subrayar. Ese humanismo de Agustín, que bebe de lo neoplatónico y que incorpora otras cosas, pero con una perspectiva cristiana, cuando ha salido el maniqueísmo, donde se hacía preguntas y no encontraba respuestas, después con Plotino descubre esa iluminación y llega a la interioridad. Tiene que superar algunas cosas, ahora me refiero a esta fase, no a otras para no alargarnos, ¿no? Tiene que superar una visión del alma como universal. Es decir, para Plotino, que sería fiel reflejo de lo que Platón hablaba en sus círculos esotéricos, el alma se contempla a sí misma en muchos espejos. Cada uno de ellos somos nosotros. Y Platón, aunque no dice eso, pero sí da pie a que Agustín aproveche todo eso y lo reconduzca. El nous es único, uno, como la luz. Y parece que no es el alma la que desciende al cuerpo, sino un rayo de la única luz que se envía, una sombra del alma. Esa especie de, hoy llamaríamos panteísmo, no ofrece problemas porque lo que hace Agustín es recogerlo. El espíritu individual en la unidad del cosmos espiritual, la iluminación como irradiación, y el alma, dice Plotino, ilumina como es iluminada. Pero hay un subir, el hombre puede desparramarse en lo material o subir hacia el conocimiento de la luz, ser iluminado, y así el hombre, al igual que el alma, nunca está al mismo nivel. Aquí parece que estoy hablando de los niveles de conciencia en las Eneadas de Plotino. Y ese ascenso puede conducir más allá del alma, hacia el nous, incluso hacia el uno. El hombre conoce al nous porque él mismo se convierte en nous, experimenta al uno porque él mismo se convierte en uno. Se torna Dios luz y el alma se reconoce Dios. Estamos en una época en que no se distingue la noética de la ontología. Y ese ascenso místico se confunde
el conocimiento con el ser. Estamos en los albores de estas ideas que son tan bonitas. Y de hecho, pues la Biblia y otros elementos de espiritualidad recogen esa tradición espiritual que ahora estamos hablando, ¿no? De ser dioses, de ascender, etc. Eso en la filosofía árabe se ha conservado, la parte espiritual del hombre, el intellectus agens, para muchos árabes es único. Según se desprende de Aristóteles, o se podría desprender de Aristóteles. Bien, eso nos llevaría a la mística sufi, que es muy inmanentista. Ahí podríamos ver todo el origen del inmanentismo, incluso el arte trovador y el romanticismo, etcétera, donde el otro no es objeto de amor, sino un pretexto para algo interior, hasta el punto que dice Ibn Arabi al amor: vete, porque cuando tú no estás, mi amor hacia ti es mucho más fuerte que cuando tú estás. Pero reconduciendo el tema, que en Agustín el hombre ve todo es sin perder la autonomía. Se aparta de lo sensorial y entra en sí, y en la luz espiritual de la verdad que brilla y es Dios, puede ver verdaderamente lo real y captar la verdad. ¿Dónde está el sustrato de todo esto agustiniano? En la imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Hay una presencia divina, una chispa divina en el espíritu humano, que veremos que es memoria Dei, verbum Dei y dilexio Dei. Y en el mundo intelligibilis, que es la esencia del espíritu humano, en esa participación está la luz divina, eso tan característico y quizás poco explicado de San Agustín, porque se ve como algo esotérico, y es la iluminación en las ideas divinas, que son las ideas platónicas reconvertidas al verbo, al espíritu del maestro. Bien, todo esto veremos que pasa a San Buenaventura, a través de la línea franciscana. Podríamos entretenernos en repasar ese descubrimiento agustiniano, cuando está buscando y a través de las angustias vitales llega, decía, caía de nuevo sobre mí y yo era para mí mismo como una habitación inhabitable, donde ni podía estar ni podía salir. ¿Dónde podría huir mi corazón que huyese de mi corazón? ¿Cómo huir de mí mismo? Claro, todavía no sabe algo que él ha explicado con su propia vida, y es que está hablando de una puerta que solo se puede abrir desde dentro. Está hablando de algo que no se puede demostrar, algo que es experiencial y que llamamos iluminación mística o de muchas maneras, pero que no podemos convencer a nadie de esto. Y ese proceso muchas veces se llega por el amor, como veremos, la belleza, o también por el sufrimiento, las penalidades, lo que curte en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando muere su amigo del alma, dice: la verdad estaba en mí, más íntimo a mí que lo más interior de mí mismo, más elevada que lo más elevado de mí. Precisamente lo va descubriendo a través de esa gran dificultad que tuvo. Por supuesto que le ayudó a Ambrosio. Entonces dirá, todavía en dudas: caminaba a oscuras, me caía buscando la verdad fuera de mí, como por un acantilado al fondo del mar, desconfiaba de encontrar la verdad, estaba desesperado. Yo estoy pensando en algún profesor que está diciendo a veces: no somos más que un puñado de células que desaparecen. Ese sentido trágico de la vida se queda en un camino, a medio camino. Él, cuando escucha que él toma y lee, se lanza al azar abriendo el libro y dice: como si me hubiera inundado el corazón una fortísima luz, se disipó toda la oscuridad de mis dudas. Bien, la finura en el tratamiento psicológico de este proceso hace a Agustín único. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, dice que cuando lo leía estaba descubriendo que a ella le pasaba lo mismo, y dice, y caí en un mar de lágrimas porque estaba reviviendo la vida de San Agustín. Tiene la capacidad las confesiones tienen la capacidad de sentir algo como propio, de una comunicación entre aquella persona que tiene
necesidad de confesarse y nosotros que nos sentimos protagonistas de esta confesión. Este es el misterio, el milagro de lo que intento explicar, ¿no? Por supuesto que vendrá en el siglo XX Newman, que hablará de redescubrir la conciencia, ¿no? Ese sentido de interioridad que va más allá de las leyes externas. Por supuesto que esto se ha pervertido cuando se ha intentado disecar con el racionalismo y el fideísmo y absolutizando aspectos parciales de la persona durante muchos siglos, ya desde la Edad Media, desde el siglo XIII, hasta después Descartes y hasta nosotros, que la razón y la voluntad van cada uno por su cuenta. Y contaba un gurú que si le preguntas a un ave cuál es el ala más importante, si pudiera hablar nos diría que las dos son necesarias para volar. Así, la conceptualización o racionalismo, razón y el corazón o la intimidad de esta iluminación, las dos cosas, en expresión, por ejemplo, teológica, la fe y la razón, tienen que ir de la mano. Son las dos alas para volar. Yo diría la visión interior de la luz, de la interioridad, de la iluminación y la razón son necesarias, ¿no? Y precisamente Agustín dice, hablando de los mitos de la creación, Dios no quiso hacernos científicos, es decir, no entran los días de la creación del Big Bang, ¿no? Que diríamos ahora, dice, sino enseñarnos las verdades de la creación. No hay contradicción no hay doble verdad. Hay como perspectivas científicas externas mesurables o internas de corazón. Y bien, la luz del sol, del bien platónico, ahora la vemos transformada en Plotino con el uno, la vemos en Dios. La causa del universo creado, la luz de la verdad que percibimos y la fuente de la felicidad que gustamos. Esto es súper interesante porque nos está hablando de la visión de imagen de Dios. Una visión que se ha perdido, Heidegger ha intentado recuperar lo que aquí voy a decir, pero que San Buenaventura lo tiene muy presente y nosotros podríamos redescubrirlo. Es decir, ¿la Trinidad qué es? El Padre, que para nosotros está ahí en la imagen de la memoria, nuestra autoconciencia, nuestra identidad, el sabernos amados por el Padre, y que es lo que nos lleva a poder amar a los demás. Ahí está nuestra autoconciencia, estar seguros en la vida, incluso con un sentido de juego, de que estamos protegidos, de que hay una mano de arriba que nos protege. Todo esto constituye el sentido de memoria, que es imagen del Padre. La inteligencia, que nos muestra el verbo, el amor, que es el espíritu, son las tres cualidades o potencias espirituales. No me detengo en estas dos porque son las que ha pasado la historia y por desgracia se empobreció todo con el binomio inteligencia-voluntad como potencias del hombre, y de voluntad pasó a ser voluntad de poder y ahora emotivismo, porque se abandonó el proceso inmanente de la conciencia, de la memoria, donde está nuestra autoconciencia, nuestra identidad, y que es tan importante y al que dedica Agustín casi la segunda parte entera de las confesiones, ¿no? O sea que esta sustancia creadora del mundo no solo está en el mundo, sino también como verdad iluminadora fuera del mundo que nos da a nosotros como imagen. ¿Dónde estabas entonces y cuán lejos de mí? Yo vagaba lejos de ti, tú por el contrario estabas más dentro de mí que la parte más profunda de mí mismo y más alto que la parte más alta de mí mismo. Él va profundizando, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Estabas delante de mí, pero yo me había alejado de mí mismo y no sabía encontrarme. Con razón mayor, no sabía encontrarte a ti. Bien, ese encontrarse a sí mismo, nos hiciste para ti, nuestro corazón no descansará hasta reposar en ti, es descubrir nuestra identidad a través de estas tres características. Hoy llamaríamos trascendentales, que somos imagen de lo alto, llámale universo, Dios o como quieras llamarle. Por supuesto que yo no estoy con Einstein, que si dice que cree en una mente organizadora y en este sentido religioso, pues no le llames Dios, pero si es inteligente y tiene amor, pues es lo mismo que yo le llamo Dios. Es decir, que no podemos pensar que todo esto lo ha hecho una casualidad
una fuerza que es inteligente y amorosa, pero al mismo tiempo no es personal. Me da igual los nombres, simplemente que nos abre una perspectiva a la trascendencia muy interesante para nuestros días. Bien, esta fue la propuesta psicológica de buscar la imagen de Dios en la memoria, en la inteligencia y el amor como reflejo de las figuras trinitarias. Habla de más cosas, por ejemplo, del instinto. Muchas veces, en el 38. Por ejemplo, María Magdalena, ¿por qué vuelve a mirar dentro del sepulcro si ya ha pasado todo, si ha mirado antes, si no estaba Jesús? ¿No será que un divino instinto la guía? En fin, hace muchas glosas de lo que sería Romanos 8:14 de San Pablo: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Que para mí es definir la vida como un seguir pistas, dejarse llevar por esta fuerza interior que llevamos dentro, ¿no? Que nos va como iluminando. Ser movidos, ser movidos. Los que se dejan llevar, los que son movidos, los que... Esto no es pasividad, esto es, dice, tienen en él un esfuerzo soberano. Dios en efecto no está de mirón cuando luchamos, perdón por la traducción un poco arcaica, pero San Agustín viene a decir en latín de que no estamos como el pueblo ante los gladiadores, que estamos acompañando esta fuerza interior que nos va guiando en la vida. Y este es el ama y haz lo que quieras, que empezó a decir y que yo lo veo como un lema. Y si obráis por amor, si cantáis el cántico nuevo, tanto vale el hombre algo en cuanto vive unido al que lo creó. Y bien, habla de muchas maneras. En su época, lógicamente, tenía su terminología. Por ejemplo, habla de que no hay que tener miedo ante la religión, decía, o ante la conciencia, ¿no? El sentido de culpa que hoy es tan grave, ¿no? Decía que con palabras de la época, pero es lo que quiero, transcribir históricamente un pensamiento de cada época, ¿no? Decía, esto es el temor filial o casto. Dice, la esposa adúltera tiene miedo de que venga el marido y lo encuentre. Este es el temor de esclavo del que piensa que va a ser castigado en su conciencia, Dios, etc., ¿no? Pero a la esposa fiel tiene también temor, pero de que se vaya el marido, porque está también con él, que le da miedo de que se vaya como para perder esta compañía buena, ¿no? Bien, esta es un poquito la pista que tenemos, aunque él tuvo que luchar contra el maniqueísmo, que todavía pervive hoy, pero quiso darnos pistas de cómo podemos vivir esta libertad de espíritu y de paz. Bien, es verdad que su visión es cristocénica, el cristiano es Cristo, sin dejar por eso de ser el mismo. Así, lo que decíamos de Plotino y de Oriente, de nirvana y de desaparecer, mantiene la unidad nuestra con la participar de algo más grande. Bien, a su amigo, Dárdano, en el año 417, dice que cada uno lo pilla como puede, dice, porque unos son más receptivos que otros, porque Dios habita más intensamente en ellos, es decir, que no es que sea café para todos, sino que cada uno percibe esa interioridad a su modo, ¿no? Y eso, por supuesto, para él va unido a la felicidad. Bien. ¿Qué terminología usa en todo esto? La contemplación, la iluminación. Lo que hay que retener de todas las descripciones de contemplación, que San Agustín multiplica, es que ella consiste en cierta visión de las cosas divinas, una divina intelligere, una participación de lo alto. Yo pienso que toda su doctrina se sintetiza en las palabras del Salmo, que él comenta 1000 veces: en tu luz, Señor, hemos visto la luz. Según la proyección antigua de que la luz no era algo que venía de fuera adentro, sino que era una linterna del alma que veía las cosas, ¿no? Pero es una linterna que no es la platónica, es una linterna interior que nos hace trascender a algo que no había llegado a Platón. Bien, lo que hacen exteriormente las manos, hácelo por dentro la conciencia. Allá en sus pensamientos se golpea, se hiere, o por decir mejor, se mata. Y entonces, comentando el hijo pródigo, que de ahí son esas palabras, dice: por donde el hijo, pisando, desmenuzando su corazón, humillándose, hiriéndole, mató su corazón. Bien, todo esto nos habla de que hoy llamaríamos como un iceberg, de que dentro de nosotros hay una interioridad en que por fuera solo aflora una pequeña parte,
y que las batallas de verdad están dentro, como en lo que no se ve. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé, estabas dentro de mí y yo te buscaba por fuera. Me lanzaba como una bestia sobre las cosas hermosas que habías creado. Esa belleza la veremos con más detalle en la época medieval, lo que dé tiempo. Estabas a mi lado, pero yo estaba muy lejos de ti. Esas cosas me tenían esclavizado, me llamabas, me gritabas y al fin venciste mi sordera. Brillaste ante mí y me liberaste de mi ceguera. Aspiré tu perfume y te deseé, te gusté, te comí, te bebí, me tocaste y me abrasé en tu paz. Bien, eso es lo que ha quedado, que ahora repasaremos en la versión, digamos, sucesivas versiones. Se nos hiciste, Señor, para ti, inquieto estará en nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y más todavía esta otra frase que aún no he citado, de que entra dentro de ti para encontrar la verdad y trasciéndete a ti mismo para encontrar esa verdad. En este sentido, la interioridad es una puerta para algo más grande. Bien, ¿qué pasa en la Edad Media, lo que llamaríamos la escolástica, la iluminación de Buenaventura? Pues se fue forjando, amasada en esta espiritualidad oriental, bíblica y especialmente platónica, a través de la perspectiva bíblica, se va amasando. Así empieza la Biblia. Dios, cuando empieza a hablar, dice, exista la luz. Bien, de eso había hablado Heráclito, como origen y ley universal de todo. La ontología de la luz está en la República de Platón, que el mundo inteligible es solo como el sol para el mundo sensible, y en Plotino. Pero bueno, digamos que la tradición que nos ha llegado es que Dios, luz, verdad, se identifican. Y el problema es cuando se distingue la noética de la ontología, porque empiezan a racionalizar mucho, ¿no? Roberto Grosseteste dirá: lux in omniviventes principium cognitionis et vitae calore disponente. Propium exprimum principium cognitionis et lux. La luz, el movimiento, esto es muy importante en cuanto que está definiendo el movimiento, que hasta entonces se definía como algo exterior que nos mueve, está definiendo el movimiento como ese conocimiento y ese Dios en nosotros, es decir, ese concepto de luz, de irradiación divina. Esto es muy importante para la física posterior, ¿no? Y es lo que llaman la influencia. Aunque podríamos decir también que es esta influencia una emanación que puede ser también llamada efluencia, porque Pedro de Traves, otro de la época, habla del movimiento constitutivo, que está en nuestro propio corazón, ese sentido de movimiento moderno, ¿no? Pero he dicho antes, quizá, que la Edad Media supone también una ruptura. En la Universidad de París, en el siglo XIII, hay una versión de Aristóteles, según Avicena, Avicebrón, Averroes, es decir, unos comentarios de influencia árabe, y el corpus del Estagirita, que no se conocía entero hasta, bueno, solamente la lógica, hasta entonces no se conocía, hay un choque y empiezan las bulas papales, primero provinciales y luego ya se van prohibiendo todas esas cosas, excepto para los teólogos que se les permite seguir estudiando Aristóteles. Y yo pienso que la suma de Santo Tomás y su sentido de teología como ciencia fue un encargo papal de intentar reconducir esta crisis medieval. Porque ellos seguían las sentencias de Pedro Lombardo, que sin esta separación que hemos dicho en deontología con noética, hablaba de que la gracia, por ejemplo, es Dios en nosotros. Eso, desde el punto de vista de las causas aristotélicas, podría considerarse como panteísmo y, por tanto, una estructura endeble que no se aguanta, ¿no? De confundir a Dios con el alma. Y por eso, en la suma, Santo Tomás dirá que es una categoría de un accidente, es decir, no sustancia, sino de una de las accidentes, lo que llamamos gracia, aunque en sus clases sigue hablando de que es participación de la naturaleza divina, siguiendo las palabras de
de San Pedro. Por tanto, yo veo ahí, aparte de que hay un taller, yo tengo comprobado que los párrafos suyos están repetidos 1000 veces, según conviene construir sus obras a través de un taller, de que sus clases después serán recompuestas para esta teoría aristotélica de convertir o dejar que la teología apareciera como ciencia según las causas de ese momento, ¿no? La causalidad aristotélica. Bien, pero por la línea franciscana sigue apareciendo la iluminación interior agustiniana. Intimum anime est eius summum, lo más íntimo de nosotros. In anima nanquam humana est idem intimum et supremum. Y esa iluminación, que como hemos dicho es participar de las razones eternas, ahora se va a estropear con la aparición por culpa de otro personaje que interfiere, que es el pseudo Dionisio, que entonces se interpreta como que es el Areopagita y en realidad es una obra apócrifa de la Edad Media, que ellos reciben como si fuera una medio Biblia, ¿no? ¿A qué me refiero ahora? A que aparece la distinción entre el orden natural y el sobrenatural, cosa que será un problema porque no es historia sino metafísica, un pedaleo sobre las ideas que hasta que llega Henry de Lubac y después el Concilio Vaticano II no se arregla en teología este pasticho, ¿no? Bien, pues cuando hay contemplación se ilumina un rayo del paraíso perdido y supera por un momento la oscuridad del desierto al que nos ha arrojado la miseria humana, dice también. Bien, la criatura espiritual, Imago Dei, que tiene a Dios por objeto, se ve como algo que baja, pero al ser imagen de Dios, esa especie de emanación de la creación puede volverse como un espejo, volvemos al espejo plotiniano. Ser imagen de Dios y estar en un contacto inmediato de conocimiento con Dios son para Bonaventura una y una misma cosa. En el siglo XIII, cuando precisamente hay este error de sustituir por la abstracción aristotélica esta que dará lugar al racionalismo de Occidente, ¿no? Pues continúa esa iluminación por la vía agustiniana, aunque vemos que la iluminación de la Ilustración, reflejada en la Ilustración, es que el hombre se da luz a sí mismo, es decir, se quita la trascendencia y la interioridad de la persona, ¿no? Pero curiosamente, esa luz agustiniana franciscana dará lugar al proceso de principios físico-matemáticos, de la noética de la luz, que será una fuente de progreso. Por ejemplo, Roger Bacon eleva con el experimento a criterio de verdad. Dice, como tiene que implicar experiencia, exige la iluminación, es decir, la experiencia interior de la luz divina y no un mero conocimiento abstractivo de las realidades espirituales. Ahí empezará todo lo que llamamos la experiencia mística, que será castigada con el maestro Eckhart y muchos otros, y hasta la Inquisición, ¿no? Que perseguían a nuestros místicos castellanos, ¿no? Agustín, como otros, como Bonaventura, no opone la luz a la palabra, como hará, por ejemplo, pues no sé, algunas versiones protestantes. No. Sigue el Evangelio de Juan, donde quien tiene la luz no camina en tinieblas, porque la luz verdadera es la palabra, no son dos cosas distintas. Otro aspecto así colateral, pero que es interesante destacar, es que la iluminación agustiniana será en su trascendencia fuente de inspiración para los trascendentales de Kant y su trascendentalismo. Tanto uno como otro huyen de los escépticos. Kant huye de Hume y ven que de la experiencia no viene un conocimiento cierto. Es decir, que para Agustín es la conciencia trascendente, pero lo mismo recoge Kant en su trascendental, la conciencia trascendental. Bien, esta línea agustiniana, neoplatónica, no desaparece en Alberto Magno. Y fue una relación dialogal
con el espíritu árabe, hebreo de su tiempo, y en cierto modo refleja la suma de Alejandro de Ales cuando empezaron las sumas, y que usó en París las sentencias de Pedro Lombardo y las comentó. Todo esto ya hemos comentado un poco y me lo salto. La doble y falsa dualidad de saber metafísico, filosófico y aristotélico con el acto salvífico, digamos, místico, dio lugar a que en la teología reformada solo haya acto salvífico, no hay metafísica. A lo largo de la Edad Media, estas dos vías, la dominica, donde predomina la razón, y la franciscana, donde predomina el corazón, darán lugar a muchas batallas. La primera busca razones, la segunda la escritura. La primera el racionalismo, la segunda el corazón y la intuición, y por desgracia también el voluntarismo. Y como hemos dicho, desde la pérdida de la unidad en la persona de Agustiniana hay problemas. Ahora es razón y voluntad. Descartes coge la razón, la voluntad de poder la cogerá más Nietzsche y Marx. Pero bueno, estábamos diciendo que San Buenaventura se mantiene en una línea mística. En su itinerario de la mente hacia Dios nos habla muy bien de la ascensión espiritual, siguiendo a San Agustín, a ese sentido de ser imagen de Dios. Y cómo el progreso no viene del racionalismo, sino de esta vía, llamémosle agustiniana, o de experiencia, de sentido experiencial, de iluminación. Bien, ¿qué encontramos ya en la parte final, el tercer aspecto, es decir, María Zambrano y recogiendo el legado de Heidegger y los demás? Zambrano descubre que la modernidad ha absolutizado el psiquismo, ha perdido el alma. La persona no tiene alma, solo tiene cabeza. Bueno, y sentimientos, lo demás, pero ha perdido la unidad. Ve la dificultad del racionalismo en vivir con plenitud la interioridad de la persona. Ella, para no hablar del corazón, tendrá que inventar la palabra razón poética para no ser dejada de lado por romántica o corazonista, o como se llame, ¿no? Ella descubre que ese conocimiento, esa dimensión interior de la persona, que es intimidad y apertura, es precioso lo que descubre. Es que me parece que si lo que digo ahora sirve para que hablemos más sobre estas personas, Agustín, Buenaventura y ahora Zambrano, ya ha servido de mucho. Porque considera que Agustín nos descubre el alma. Ella recoge muchos autores, ¿no? El movimiento romántico, el surrealista. Lo demás no tiene que ver con el alma, porque ni Rousseau habla del alma, solo describe su persona, no habla de... Dice que el problema de la verdad moderna es que una verdad ha de ser transformativa, si no, no es verdad. Ese es un punto clave en Zambrano, ¿no? Y aunque algunos lo intentan, la existencia trágica de Unamuno, Kierkegaard y otros, ella sigue una línea, digamos, más tipo Machado, que es fuente de esperanza, sobre todo a partir de la muerte de su mujer, que se convierte en filósofo y descubre ese Dios escondido dentro del corazón. No vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo porque la verdad habita en el interior del hombre. Y trasciéndete a ti mismo. Ella se siente mirada, sigue a San Juan de la Cruz, en que busca en presencia y en figura la mirada del amado, y a través de las crisis, conversión y confesión descubre que esa intimidad es al mismo tiempo donación, co-creación, mirada transparente, otredad, son palabras que va descubriendo. Y todo esto está basado en San Agustín. Voy a saltarme la parte de Heidegger, Hannah Arendt y otros, como puede ser Jaspers y otros, en fin. Esta parte ahora me la salto, porque prefiero relacionar esa intimidad con el amor
ella ve ese amor, amoris dei, que está tan relacionado con el deseo, el anhelo que habita en el corazón del hombre, la memoria, que es básica, sin memoria no hay identidad, esta memoria agustiniana. Ella se acuerda de cuando fue de excursión con su padre y uniendo las cabezas, como pone un cuadro del románico, que María y su prima Isabel están mirando juntos con el mismo ojo. Es decir, que en una cabeza tiene un ojo y la parte interior de las dos cabezas tocándose es el mismo ojo. Este participar de ese amor que se siente, esto es fundamental. El amor es sede de toda la antropología agustiniana. Es interioridad, es comunión, es mística, es mirada del corazón. Agustín, cuando hablaba de que mi peso es mi amor, San Juan de la Cruz dirá: al atardecer seremos medidos, seremos juzgados por el amor. Todo eso es la profundidad y el ahondamiento de nuestra intimidad, que en esa riqueza de sentirse mirado con amor, puede mirar con amor, y es la otredad, el lugar de encuentro. Eso que Heidegger dirá habitar poéticamente, diríamos que plenamente está vivido con esa perspectiva que intento explicar. Este sentirse en casa, sentirse querido, hemos visto la parábola del hijo pródigo, esa vivencia íntima de proceso de interiorización hacia adentro, se abre de modo expansivo hacia afuera. Eso que ya está en Platón de alguna manera y que otros modernos como Viktor Frankl hablarán de muchas maneras, todo esto es lo que completa la visión clásica de persona de Boecio con lo que ahora llamaríamos personalismo, que es el sentido de amor. Bien, esa mediación que Platón habla en su Fedro, en el banquete en Fedro, que precisamente a través de una mujer se le comunica a Platón el amor como mediador, la belleza como inspiración, como sublimación, como deseo de absoluto. Tu don nos enciende y por él somos llevados hacia arriba. Enardecémonos y caminamos, va diciendo Agustín y recoge María Zambrano. Todo esto nos habla de ese levántate por encima de ti mismo, esa trascendencia. Bien, esta es la verdad transformativa. Ese género literario que dice que hay que encontrar que la verdad de la filosofía platónica y aristotélica no sería posible sin el suceso que se relata en el mito de la caverna. Y el drama de la cultura moderna ha sido la falta inicial de contacto entre la verdad de la razón y la vida, porque no se ha realizado la conversión de la vida y frente a las exigencias de la razón ha quedado humillada. Todo esto que ya hemos apuntado del problema de modernidad, pues tiene un sentido, y con esto acabaría, en la Europa de hoy. Es decir, que los problemas de la Europa de hoy, la guerra de Rusia, invasión a Ucrania, todo esto, sería el no vivir nuestra memoria, lo que es el origen de Europa. Bien, la vida es desgregación, y en cambio la verdad es transformativa y unitiva. La vida es abrirnos a una reminiscencia de algo mágico, de la presencia y de figura del amado, ese ver y sentirse amado, y no voluntad de poder y humillar a los demás. Bien, la preocupación de Zambrano, y saltándome a profundizar, que tenía aquí toda la visión del amor que nos da Diotima, que nos habla de que el eros y a través de la belleza nos va guiando en lo verdaderamente importante de la bondad, de lo que es el sentido profundo de la vida, ese éxtasis o salida de uno mismo para participar en algo más grande y para ayudar a los demás, no quedarnos en el egoísmo de una castración de la interioridad. Bien, todo esto tiene una experiencia en Europa. La agonía de Europa, otra obra de Zambrano, nos habla de que
el psiquismo racionalista, toda esta voluntad de poder que vemos en los Putin que llevamos cada uno dentro, es por haber perdido la libertad agustiniana, la interioridad inabarcable, el corazón y la participación en el conocimiento de la verdad. Ese fondo insobornable desde donde surge la tensión entre lo de fuera y lo de dentro. Vuelve en ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad, no li foras. Ese sentido profundo. El hombre europeo, dice, ha nacido con estas palabras. La verdad está en su interior, se da cuenta por primera vez de su interioridad y por eso puede reposar en ella y por eso es independiente. Es decir, la libertad no está en el tener, sino en poseer esta capacidad de interioridad que es infinita, no tiene límite. Ese afán de ser Dios no tiene que hacerse por ser un César, un zar, un diosecillo que quiere tener, sino que es a través de este ser Dios en el corazón. Por eso, lo peor en castellano es llamar a alguien desalmado, desmadreado, es decir, haber perdido sus raíces, que es lo que puede pasar en algunos sitios de Europa. Como conclusión, reanudando o unificando un poco las ideas dichas, la interioridad es fundamental y en la antigüedad la verdad era cosa de la mente y aunque transformaba la vida de quien la recibía, lo hacía a costa de la aniquilación de la vida pasiva, de la pasión en todas sus formas. Y San Agustín tiene esa novedad, nos recuerda que solo se puede llegar a la verdad a través del descubrimiento de uno mismo, que la verdad anida en el principio de la interioridad humana y ahí podemos trascender y hacer ser parte de algo muy grande, ¿no? Hemos visto en segundo punto el recorrido a través de los nombres de la iluminación, la mística, en la época que llamémosla cristianitas, y a través del platonismo, filosofía griega, árabe, toda esta noética, y también la ontología de la Edad Media con el peligro de la doble, no doble verdad, sino doble orden y no histórico. Hemos visto un tercer aspecto, como María Zambrano nos habla del peligro de la Edad Media, que ha perdido la transparencia del corazón, el saber sentirse mirados, es decir, la verdad transformativa, ese sentido de felicidad interior. Un cuarto punto sería que esa verdad transformativa la encontramos en Agustín y en la mística, y que hay que volver a ello, a este sentido unitario de la persona. Un quinto aspecto, que la interioridad une el corazón y el amor, y somos capaces, y ahí me hubiera extendido si hubiera habido tiempo, de tomar ese sentido de que a través de la conversión personal y de las dificultades encontramos esa unión de amor y muerte, que se muere con la muerte y se salva con el amor. El hombre está hecho para amar y para vivir eso. Y un último punto en que la crisis de la cultura occidental va ligada al racionalismo, a la pérdida del equilibrio entre verdad y vida. Ya hemos comentado. Y que ese humus de Agustín no solo pasa a través de su vida, sino a través de la vida de cada uno de nosotros y a través de la historia, y nos puede ayudar esa interioridad, todo esto que hemos intentado explicar de una manera más o menos como he podido. Esa actualidad de Agustín nos puede ayudar a hacer un mundo mejor que está tan huérfano de alma. Y muchas gracias por la paciencia. Vale, pues muchas gracias por la ponencia. Ya sé que luego la publicación que se haga será más detallada. Y pasamos, si queréis, ya a una serie de preguntas o de diálogos. O críticas. ¿Qué? O bueno, críticas. De comentarios. Yo, vamos, voy a intentar ser sintético, pero bueno. La relación de Aristóteles con San Agustín, por ejemplo, en la cuestión de la potencia y acto, cuando habla de ser infieri y ser inactus, ¿no? Como parece que cuando el hombre se convierte ya, esa conversión de ser en potencia pasa a ser en esencia, ¿no? Y luego esto a su vez está pues, relacionado, como te has dicho, con San Buenaventura o con Clemente, que no lo has citado, o con Orígenes, pero en fin, otro tema. Sí me interesa un autor importante que no has tocado, que tiene que ver un poco con... es contrario a San Agustín, pero lo recoge,
cuando Pico de Yapinándola recoge la obra sobre la astrología o el discurso de la dignidad del hombre, que es para algunos historiadores es el comienzo en Europa del Renacimiento, de la primera literatura renacentista, creo que es clave en esta vertebración entre lo que es religión y lo que es el humanismo cristiano o el humanismo, ¿no? Eso por un lado. ¿Te acuerdas que luego para las conclusiones también cité algunos libros también que estaban en contradicción un poco con lo que decía María Zambrano de Fe y Razón? Como era el libro de la opinión de Giovanni Papini en el discurso de los filósofos o el ocaso de los ídolos en Nietzsche, ¿no? En fin, resumiendo, es decir, ¿cómo ves tú en el siglo XXI este trabajo que has hecho de cara a la historia de la religión y a la historia de las ideas, de la cultura que tú has expuesto en relación a estos autores? ¿Y cómo crees que va a ser ese cambio? O si todas estas ideas van a morir y va a haber un nuevo, no sé, con esta globalización, porque un poco de todos estos autores, aquí estamos en Petit Comité, los conocemos nosotros, pero cada día todos estos autores están siendo olvidados, ¿no? La cultura, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Sí, yo pienso que eso hay que enriquecerlo. Incluso os invito a hacer un trabajo de equipo, ¿no? Para enriquecer estas ideas o este bosquejo, porque no se ha estudiado de una manera unitaria como interioridad, se ha estudiado de maneras distintas que cada una de ellas nos podríamos ir por las ramas o por los troncos que son cada una, ¿no? Has citado algunas, ¿no? El sentido humanismo, el sentido de estos autores, y podríamos ahora empezar con los árabes, etcétera, ¿no? No he querido hablar mucho de Nietzsche, pero hay muchísimos, como tú bien has dicho, ¿no? Es decir, que es intentar descubrir un hilo conductor que nos pueda unir y ver cómo nos hemos perdido. Y como María Zambrano está cada vez más considerada, sobre todo si la unimos a Heidegger y otros pensadores que son los que han definido el siglo XX de alguna manera, me parece que ahí tenemos la posibilidad de hacer algo consistente. Consistente no solo a los ojos de una tradición humanista cristiana o espiritual, sino consistente a través también de los que se llaman filósofos modernos. Muy bien, que si alguien quiere también comentar algo, yo no... Ya podemos abrir los micros. Sí, Lucía, pues, me gusta mucho la exposición. Muchas gracias. El concepto de interioridad. La primera pregunta es si, más que interioridad, ¿hasta qué punto sería mejor utilizar la palabra intimidad, puesto que es el superlativo, ¿no? Hay un filósofo francés que define la familia como el órgano de la intimidad. Y Madinier, ¿no? Entonces, y te quería preguntar eso, porque una de las cuestiones antropológicas que aportó Juan Pablo II, ¿no? Con la teología del cuerpo, fue el tema de las relaciones. O sea, la familia como órgano de la intimidad, como órgano que genera las primeras relaciones humanas, empezando por la de marido y mujer, hombre y mujer, que son una unidad, y en esa unidad pues está como la fecundidad de generar el hijo y toda la riqueza relacional. Tú decías, nos hemos perdido, ¿no? Nos hemos perdido, pero Agustín, con toda la riqueza que aportaba, con la idea de imago Dei, ¿no? de las facultades humanas, pero Juan Pablo II decía, es en cierto modo una imagen individual, ¿no? Porque las facultades son individuales. En cambio, las relaciones no son individuales, te abren al otro, ¿no? Y son comunión de personas y son amor. Entonces, Juan Pablo II decía, la unidad del hombre y de la mujer ya no son una sola carne, pero ya son, digamos, la Trinidad está en ellos, y ahí está toda la riqueza de una antropología de las relaciones. Que, por eso yo suelo explicar en clase que
la ideología de género, eso les fastidia mucho a los de la ideología de género, también le debe fastidiar a San Agustín saber que ese planteamiento antropológico suyo, al ser individual, ha llevado a que el sexo se haya convertido en una realidad biológica sobre la cual se construye el género como un constructo social, ¿no? Pero pura construcción, no tiene un fundamento antropológico relacional, porque el sexo se ha convertido en una realidad biológica y lo que es la imagen de Dios estaría en el alma, ¿no? En el espíritu, por lo tanto también en la cultura, en las construcciones que nosotros hacemos, ya sea individualmente con nuestra orientación sexual y nuestras decisiones, como también colectivamente o culturalmente, ¿no? Es decir, que la ideología de género está basada en un modelo antropológico que viene de San Agustín. Sí, yo diría, para no despistarme... Ya con esto no sé si con esto ha quedado... No, ya, ahora sigues, pero de lo que estás diciendo yo diría que quizás por escrito, como he tenido que saltarme cosas, las últimas partes de la agonía de Europa, antes de hablar de la agonía de Europa, lo que tenía la verdad transformativa, crisis interior, amor y esperanza, el alma, la verdad transformativa, el amor sede de toda antropología agustiniana, interioridad, comunión, mística y mirada del corazón. Es decir, que María Zambrano, y me gustaría que ahora comentaras, como me lo he saltado, no he hablado de Hannah Arendt y todo esto, que comentaras algo tú. María Zambrano ve la otredad, estas palabras que han inventado, ¿no? Y en relación con su amigo Antonio Machado, cuando en Baeza muere su mujer y escribe poesías de lo más bonito, como era Dios lo que vivía dentro de mi corazón, empieza a ser filósofo místico, ¿no? María Zambrano descubre, cuando está con su padre, sentirse mirado por su padre, descubre que Agustín se siente mirado por Dios. Y esto es exactamente lo que es Gaudium et Spes 22-24, que resume un poco todo lo que has dicho de Juan Pablo II, ¿no? Es decir, que la manifestación del amor del Padre, Dios revela al hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Y entonces, solo cuando te sientes mirado, la mirada de la figura de Juan de la Cruz, es decir, cuando yo me siento mirado como un niño, se siente seguro. ¿Por qué está seguro? Porque se siente mirado con amor. Solo entonces el hombre se realiza a sí mismo con el don sincero de sí. Es decir, esta mirada expansiva, que no solo es Europa, sino todo lo que me he saltado de la maestra de Platón, la chica esta de la maestra en el amor, ¿no? Es decir, que es precisamente lo que acabas de decir, que se puede resumir en Gaudium et Spes 22-24, que todo el personalismo se apoya en sentirnos mirados por amor y entonces se puede entrar a la comunión. Ahora bien, que estamos hablando no del cuerpo, que se ha hablado mucho, sino de la persona. Entonces, el maniqueísmo dura hasta hoy. Totalmente. Y Agustín está dentro de él. Es decir, es platónico, es dualista. Agustín, en su intimidad, vive dentro de una época. Hoy no sería dualista. Sí. Porque él Pero bueno, perdona, al convertirse San Agustín no dejó de ser maniqueo. Es que esto lo tenemos todos dentro. El maniqueísmo es muy difícil. Agustín no se liberó de esto y todavía los viernes de Cuaresma no se podía, los matrimonios no podían acostarse. Es decir, el tema del maniqueísmo, fíjate en El Señor de los Anillos, cómo el mal tiene consistencia. Es decir, en Mordor, el señor maligno sigue existiendo hoy día. El mal no es solo ignorancia, como dice Agustín, sino también tiene una cierta personalidad que le damos un valor muy grande. Pero esto nos llevaría lejos, ¿no? Claro. Pero yo... bueno, más preguntas. Venga, no, yo vuelvo a decir, ¿qué diría Hannah Arendt de las confesiones? Porque las estudió muy bien, como Heidegger y Jaspers. Hannah Arendt para mí fue un descubrimiento, la frase de San Agustín que decía que el hombre es un nuevo principio, ¿no? O sea, en cada nacimiento de una persona hay una novedad absoluta, ¿no? Porque es un nuevo principio, porque también es, como diría Kant, es un sujeto que se puede poner cualquier fin, ¿no? Un fin último que es subjetivo y por lo tanto
que es impredecible, por decir así, ¿no? Entonces, para Hannah Arendt, la filosofía política estaba muerta por el concepto de naturaleza, porque desde Platón, dice ella, hasta el holocausto nazi, la cultura occidental se había construido sobre un deber ser, ¿no? La naturaleza entendida de una manera racional. Entonces, ella sostiene que el principio de natalidad, esta novedad que trae cada persona, es como el antídoto de todos los totalitarismos. De hecho, los totalitarismos lo que temen precisamente es esta posibilidad de que alguien diga algo que no cuadra con el pensamiento único, por decirlo así, ¿no? Entonces, es interesante este concepto de natalidad porque tiene que ver con la interioridad, con la intimidad, con este respeto de la persona, aunque se equivoque, ¿no? Que es lo que ha traído el Concilio Vaticano II, con la dignitatis, la dignitatis humana, ¿no? O sea, con la libertad religiosa, que la verdad no tiene derechos, el que tiene derechos es la persona y tiene derecho a equivocarse. Y en el respeto a la equivocación está precisamente el respeto a su libertad. Eso es una línea muy profunda, que es la que yo te preguntaba, ¿no? Que es la intimidad pero unida a la familia, ¿no? Sí. Como dos... No te he respondido a este punto porque Sí. lo has dicho tú mismo. Es decir, Sí. si tomamos la antigüedad y la época medieval, la palabra interioridad como tal no existe y la palabra intimidad existe como íntimo. Entonces, habría que dejar que la palabra no fuera solamente interioridad, sino, como tú bien dices, otras expresiones, traducciones del intimior y de otras formas antiguas que en la forma moderna, superando el racionalismo, nos expresen algo más, no conceptual, sino más experiencial de lo profundo de la esencia humana, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, sí, sí. Vale. Es decir, traducir sin ¿cómo es? Traductio traditio, ¿no? El traductor es traidor. Es decir, expresar de una manera adecuada las palabras para que no pierdan su sentido, ¿no? En lo que has dicho era agustiniano, lo de la conciencia. Me he saltado decir que cuando sus padres le obligaban a hacer cosas buenas, dice, ellos hacían mal, aunque lo que me decían era bueno, pero no me respetaban. Es decir, la libertad, el totalitarismo, como bien dices con Hannah Arendt y todo esto, tiene miedo de la libertad. El totalitarismo es producto de miedo y su arma es el miedo. Es decir, el pobre totalitario, el pobre dictador, es una persona cagada de miedo que a su vez quiere cagar a los demás de miedo. Es su única arma. Cuando desaparece el miedo, desaparece el totalitarismo. ¿Cómo desaparece el miedo? Con la libertad, sentirse en casa, habitar con una visión que no es solamente la de esta vida, sino que es una visión, llámale justicia, superamos el deber kantiano, llámale una intuición interior que va más allá de las fuerzas de la opresión. El concepto de naturaleza que has dicho es complejo, ¿no? Efectivamente, yo he hablado del orden natural y el sobrenatural, que ha sido la aberración más grande que ha habido desde la época del pseudo Dionisio y de estos otros que he citado, ¿no? Es decir, y luego ya el preternatural, ya no digamos, Adán y Eva con los dones preternaturales, ¿no? Que había antes. Esas visiones no históricas, gracias a Dios, se han roto. Claro. Pero es que lo bueno que trae la natalidad trae el aterrizar. O sea, la naturaleza, que hay que aterrizarla a un sujeto digno, que merece respeto, histórico, ¿no? Porque el justnaturalismo es todo un constructo, claro, sobre ese constructo, que es ya un constructo ahistórico, ¿no? Porque quieres construir un hombre en formol, ¿no? Que pueda servir en cualquier cultura. Y a eso le añades la sobrenaturaleza, entonces ya... No, y esto está basado en un invento que posiciona Tomás de Aquino, que es nefasto, que es la ley natural. Claro, por eso. La ley natural es otro constructo pseudo-aristotélico y que hace mucho daño. Claro, por eso. Es decir, la reacción contra
la tradición de la cultura occidental es porque se ha apropiado la Iglesia y la teología del humanismo y ya ha empezado a diseccionarlo con palabras que son una mierda, como la ley natural. Sí, sí. Y que rompen, los gendarmes de la ortodoxia han intentado romper la libertad, diciendo, haz lo que yo te digo porque si no te vas al infierno. Y hemos visto, intentado ver colateralmente cómo la conciencia estaba presente también en la línea agustiniana. Pero cada uno de estos puntos dan para mucho, por eso he animado a que cualquiera de estos puntos los trabajemos en equipo, ¿no? Yo luego te hago tratando este tema que estás hablando ahora, pero prefiero que hablen otros, que seguro que no hay ningún inconveniente. Si no hay quien haga una pregunta, pues puede seguir Joan. ¿Alguien quiere hacer algo, intervenir o algo, hacer alguna pregunta? Federico, por ejemplo, alguien, o María, o Maite, o Mari Carmen. Sí, no os preocupéis si alguno que hemos estudiado 4 palabras parece que las decimos como si fuéramos médicos, palabras raras, ¿no? Porque lo mismo que decimos se puede decir con palabras sencillas de la calle. Está súper interesante. Y yo creo que todos preferimos que sigáis vosotros dos hablando, puntualizando que la palabra esa es introspección. Yo creo que es la que mejor define la cuestión que estabais tratando, o que estábamos tratando, o que estabas tratando tú, Lucía. Bueno, no, es otra interesante, aunque introspección tiene un bagaje psíquico potente, ¿no? Y entonces el relacional, vamos a ver, mi idea de introspección es que la introspección es otra mierda si no te espejeas en los demás. Si no hay trascendencia y yo descubro dentro de mí que hay algo más grande del que formo parte, y yo me descubro en ti que lo que acabo de decir no es una churrada, sino que te ha gustado, es decir, solo cuando nos espejeamos en lo demás, yo puedo hacer introspección de una manera satisfactoria sin que acabe siendo un neurótico. Es decir... Bueno, entonces tú te estarías comparando con otra persona, pero la introspección es estudiarse y reconocer a Dios en sí mismo. En ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, sí. Sí, sí. Sí, Juan. Hay una palabra que has utilizado antes, la palabra misticismo, ¿no? Y la palabra misterio, que es positiva, místico sigue siendo algo positivo, hasta cierto punto, ¿no? A veces se usa de una manera despectiva, no me vengas con... Pero entonces hay una palabra muy interesante que es la mistificación, ¿no? Que es una palabra que significa todo lo contrario de lo que tendría que significar. O sea, porque la mistificación, si hubiera seguido un orden lógico, hubiese sido la palabra que te mete en el misterio. El misterio como esa realidad, que tú podrías decir la luz o la verdad, o sea, los trascendentales, ¿no? Esas experiencias místicas o mistéricas. Sí, bueno, y el mismo Mitterrand, antes de morir, dice, no sé si soy creyente, pero entre el absurdo y el misterio, escojo el misterio. Claro. Muy buena frase, desde luego. Pues eso, que mistificación tendría que ser como zambullirte en el misterio, ¿no? Y dejarte como transformar por él. Pero no, mistificación hoy en día significa embaucar, engañar, engatusar, ¿no? Entonces, mi hipótesis, porque es algo que he escrito pero no he podido demostrarlo históricamente, ¿no? Pero es como una idea que tengo, es que en parte el cristianismo ha tenido culpa porque con la palabra misterio grande es este, yo lo digo referido a Cristo y a la Iglesia, Génesis 2:24, que San Pablo, bueno, el autor de la carta a los Efesios, dice que este es el misterio grande, la unión del hombre y la mujer, ¿no? El misterio grande. El misterio grande es este. Él utiliza una palabra que es misterio, que viene de las religiones mistéricas antiguas, que eran esotéricas, secretas, como tú dices, se callaban ellos ese conocimiento para unos privilegiados, ¿no? Porque misterio significa conocimiento de ser testigo, ¿eh? O
sea, no, de iniciado, perdón. El conocimiento mistérico es el conocimiento de los iniciados. De los iniciados. Entonces, los cristianos lo que hicimos fue apropiarnos del misterio referido a Cristo y referirlo... Espera un momento que tengo que apagar el móvil. No, cógelo tranquilo. No. Y referirlo a Cristo. Y todo lo que no sea los sacramentos, todo lo mistérico que pueda haber fuera de los sacramentos, se denigra, ¿no? Entonces, todo lo que es el cuerpo, que pasa a ser, y el sexo, que pasan a ser enemigos del alma, ¿no? Hay toda una espiritualización. Sí, parece mentira porque tú sabes que la palabra sacramento Sí, en griego es del misterio. coreano. Es Sí. decir, misterio traducimos con sacramento, con un signo de algo más grande. Claro. Igual como la palabra gracia, que se ha cosificado, Sí. en la misma tradición teológica oriental, se llama energía, que es una palabra también muy bonita porque habla un poco de todas estas cosas que en fin. Y Entonces, que el misterio es algo que habría que recuperar, ¿no? Bueno, yo creo, aunque sea un poco interrumpir, que está en parte recuperado, porque tanto la tradición de los antiguos Egiptos, de todo hermética, como la tradición de los misterios órficos, pitagóricos, los oráculos de Delfos, Sí. todo esto es lo mismo, que ahora ha cambiado de nombre con la llegada de tanto de la mística, por ejemplo, que digo yo, la mística sufí, como la mística cristiana, como el propio, como la llegada de los misterios como tal que se presentan de las religiones orientales que están aterrizando en Occidente, ¿no? Y entonces todos estos conceptos de iniciación, de discípulo, de maestro, que siguen el mismo patrón que la Biblia, que la Biblia es un libro oriental, no occidental. Claro. Y que bebe las fuentes del helenismo. Hoy citaba yo a un autor muy conocido, no sé si ya está jubilado, que seguro que don Manuel, la mayoría y los conocéis, Joan también supongo, y Antonio Piñero, ¿no? Antonio Piñero, que habla de todas estas cuestiones y del helenismo, y yo creo que son claves en todo lo que estamos tratando y que se vuelva a repetir en la historia. Lo que pasa es que ahora, con esto de los móviles, la globalización de la historia, la gente no lee. La gente no se forma, ya concluyo, y la gente muchas veces es una fotocopia y no profundiza, pero todas estas ideas que son ideas ancestrales y que están en la mente, o sea, cuando tú naces ya con tu programación, están ahí en tu mente y tú las vas encontrando, es decir, si las buscas las encuentras porque ya hay gente que ha pensado sobre ellas. Sí, claro. Lo que pasa es que la globalización nos está imponiendo una serie de tonterías que nos está haciendo fotocopias y hace que la gente cada día nos piense menos, ¿no? bueno, Por eso pero este Eduardo, debate entre... ¿Qué? no, iba a decir que en las obras completas de Ratzinger dice que estos escritos míos los años 50, dice, ahora con los medios de ahora tendría mucho más recursos. Es decir, que yo pienso que podemos llegar a más si hay un trabajo de equipo, ¿no? Pero Y también, pensar, ya acabo, la dispersión, pensar, mira, en la Edad Media, don Manuel lo sabe, a lo mejor en un monasterio lo más que había era 100 libros o 50, pero esos libros solo se dan de memoria, libros dicen manuscritos o pergaminos o lo que fuera. Hoy en día nunca ha habido tanta información disponible en todos sitios, sin embargo, a pesar de que exista la máxima información, la gente no lee, me refiero a la gente no, es decir, no profundiza. el drama de Eduardo es que tiene más libros en su ordenador que los que podría leer en toda su vida. Alguna he leído ya. Bueno, ahí voy haciendo lo que puedo. Pero bueno, esto concluyendo venía por los misterios. Sí, Que el y tema además, mistérico se repite, ¿no? lo de Y que los el hombre libros, está no me condena importaría búsqueda. que con los que quieran se pudiera comentar un libro al mes o lo que sea, Sí, ¿no? también, pero Lucía, mira que te diga, el libro no es un fin en sí mismo, es un instrumento que te pone ideas para que tú las debates y tú las pienses. Si tú al final el libro no lo aprendes con H, o sea, tú no lo transformas, tú no tienes tu sentido crítico, por eso yo si fuera profesor así en universidad, suspendería a todo aquel que no aportara algo. ¿Para qué me sirve usted que me diga como un papagayo, no sé, lo que pasó, no sé, en la ordalía tal, el rollo tal? Mire usted, eso está muy bien, pero si usted no es capaz de pensar, si no tiene un sentido crítico, si no aporta nada,
Pues ahí tiene usted la enciclopedia. Mira, para voy a no- ponerte un ejemplo que se me ocurre de lo que estás diciendo. Los jueces, Y eso forma parte de ser infiel y la transformación del hombre que dice Aristóteles. tú que eres un funcionario, yo diría que los jueces, con la oposición de repetir como papagayos unas lecciones, Claro. eso no les valida para ser juez. Un juez tiene que saber cosas, pero sobre todo ser sabio Claro. para ser prudente, ¿no? Bueno, eso es otro discurso. Confundir la legalidad con la justicia y confundir un poco. En fin, eso No, ya que es otro tema filosófico. toda la sociedad es una fábrica de construir papagayos en vez de ser sabios. Sí, pero don Manuel, yo quisiera que como tiene mucha experiencia, yo no la tengo, dijera, por ejemplo, al final, ¿por qué se valora a un alumno? Por lo que me refiero, aprende, por lo que sintetiza o solo por los conocimientos teóricos, prácticos. Es que digo yo, no sé, Manolo, ¿qué opinas? Digo a la hora de entender el mundo que nos rodea. ¿Quieres que yo te dé una visión de la universidad real? No, no, esa no, tu experiencia personal, lo que opinas, no lo sé, porque yo creo que si la gente no aporta, yo qué sé, así nos va. Si hay gente que tiene 3 carreras, con perdón, no es capaz de aprobar ni una oposición de auxiliar administrativo. Bueno, No sabe pensar. porque el problema no está en que yo aprenda, sea crítico y sepa o me prepare para yo individualmente hacerle frente a lo que me voy a encontrar en la vida, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que tiene que aprobar el 90%. Vale. Y si no, la universidad no sirve. Y entonces ya está todo dicho. El debate que llevamos toda la tarde, que creo que es un debate interesantísimo, y lo que nos está demostrando es que, es lo que decía Yusia, de que deberíamos de esto que estamos haciendo, esto va a quedar grabado y alguna vez lo va a ver alguien. Entonces, claro, si a nosotros nos están haciendo, digamos, que pensemos de una manera, y cuanto menos piense uno, mejor, pues entonces está todo dicho. Es decir, vamos a ver, una universidad hoy, yo no veo que haya unos debates o que haya una serie de cuestiones que afecten al alumnado, al problema de las universidades, a todo eso no. Hoy las universidades no tienen problema, el problema que tienen las universidades es problema económico, es un problema de que los pocos que quedan, que todavía piensan por sí mismos, dejen de pensarlo. Y entonces llegaríamos a una universidad a lo que vamos, hacia lo que estábamos hablando, si es que el debate no tiene más. O sea, que en la Edad Media eran más democráticos que ahora, con las Edad Media, libertales y con libertales quinco y todas esas historias, eran más democráticos, según parece, vamos. Mira, dime un problema que tenga la humanidad que no se trató en la Edad Media. Todo. Había menos avances científicos. Es más, yo diría que muchos problemas que tuvo la Edad Media que no se solventaron, están todavía sin solventar. Ese es el problema de la Edad Media. El problema de la Edad Media es que tenemos que volver a las edades medias y volver otra vez a replantearnos todo lo que ellos se replantearon. De la otra manera, no llegaremos a ningún sitio. El hombre está sin tener una salida, porque no la tiene. Y lo poco que la Iglesia ha hecho, ya lo decía antes Carreras y lo decía Sabaté, vamos a ver. La Iglesia no ha tenido más remedio que dar un poco la vuelta atrás, porque se ha dado cuenta que se pasó. Y eso está pasando hoy con los regímenes políticos. Es decir, si a mí me parece muy bien que el señor tenga una idea, las defienda, pero hay que debatirlas. Y si no se debate y si no se pone uno a la altura del otro, pues no nos entenderemos nunca. Entonces hoy en la universidad lo que no se enseña es que los alumnos aprendan, es que el profesor se adapte a que el alumno no sabe nada. Ya está. Ese es el problema de la universidad. Yo ya lo he dicho en la presentación, gracias a Dios que me quedan meses
Nemesio. Bueno, pero Y deja entonces, ahí tu por aportación por cultural. por la calle, lo mismo me meto a grafitero. Perdona, Manolo, pero a lo mejor, Pero deja tu a lo mejor impronta. nos interesa a todos que la rectora te ponga de mérito unos años más, porque así Claro, tendremos claro. a alguien más razonable en la universidad, un puente. No. Mira, os voy a contar una cosa. Yo que soy un tío de letras, soy de letras. ¿Sabéis que me han dado la medalla de plata de la Junta de Andalucía por estar en un instituto que se llama Instituto de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos? Daros cuenta vosotros. Pues mira, ya que decías de la Edad Media, con perdón voy a añadir una cuña que no está contrastada. La Suma Teología de Santo Tomás y otras muchas obras son una labor de un jefe de taller, como las obras de tantas obras de pinturas del medievo, de catedrales y iglesias, ¿no? ¿Cómo lo he notado? Los mismos párrafos están en 20 sitios, o 4, 5, 6. Es decir, que con el ordenador se ve claramente que eso viene de una clase que ha recogido una persona en clase, que después en los distintas SUME, etcétera, se han recopilado según un orden que ha hecho el arquitecto y que él ha repasado cambiando algún signo de puntuación, tachando, en fin, que lo que nos ha llegado es la obra de equipo. Y la Edad Media inventaron el trabajo en equipo, que le llamaban talleres, y el jefe del taller en la pintura pintaba las partes más delicadas de los ojos, de las manos, hasta que no tenía un alumno que sabía hacerlo a su modo, ¿no? Y era creativo, porque no quitaba la libertad de cada uno, en fin, no me enrollo, pero que es muy bonito ver el trabajo de taller, porque es la manera de avanzar. Me parece que el intentar machacarse unos a otros en un departamento no sirve de nada, lo que sirve es hacer un trabajo de equipo. Pues sí, de todos modos, no. Digo, fíjate que el taller consiste en un currículum. Hay gente que si dirige 10 tesis se pone en los 10 trabajos que publican los 10 que están haciendo la tesis y publica todos los años 50 artículos. Entonces eso pasaba también en el taller. El tío iba y revisaba. Claro. Pero bueno, Sí, creo pero que ha sido, ahora hablando en serio, me ha gustado un montón la conferencia. Y creo que muchísimas gracias, porque viniendo de ti es un honor. Muy bien, muy bien. Y creo que hemos abierto un camino, una cosa que habrá que repetir. Y espero pues que, bueno, que esto también una forma es darla a conocer, sobre todo, y hoy hay unos medios que son las ediciones electrónicas, o sea que al fin y al cabo esto queda más que a veces que en un libro, porque claro, lo que decía Eduardo es verdad, los alumnos no van a la biblioteca. La biblioteca es algo que está metido en un sótano y no vaya que a alguno se cierre las puertas. Y para eso hay una cosa buenísima. Y tú pones la película esa de la cabina, pues ya la biblioteca es mejor. Yo, si fuera bibliotecario, ponía la cabina en la puerta. Se queda encerrado, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que me ha dado mucha pena cuando he escuchado a Eduardo decir que ahora mismo no se lee, o se lee. Bueno, perdón. No he generalizado, lo siento, Fede. Me quería decir que a lo mejor no se lee todo lo que se debiera. Perfecto. Estamos viviendo en el mundo donde hay una mayor cantidad de información, pero también de desinformación. Con lo cual, si olvidamos de los libros físicos, yo soy muy amante, aquí en la mesa tengo ahora mismo 3, varios. Si nos olvidamos de los libros físicos, solamente a lo que son los libros digitales o medios o redes sociales, etcétera, etcétera, y compartimos mucha información, desgraciadamente también compartimos mucha desinformación, con lo cual eso es un lío al final
que no sé si conduce a nada bueno. Porque si con la información intentamos llegar a una formación y a una transformación del ser humano hacia algo mejor, pues, y esa base de información ya es mala, pues entonces imagínate en lo que podamos al final llegar a la transformación, ¿no? O sea, puede seguir ahí cosas muy raras. Yo, Fede, no me refería a eso, me refería a la gente que lee y no sabe lo que lee. No se entera y no sabe interpretarlo, no tiene un sentido crítico, porque parece que tener una madurez es difícil conseguir. Pero bueno, Federico ha tocado un poco resumiendo también de alguna manera un aspecto, uno de los aspectos más importantes de lo que he intentado decir, ¿no? La transformación, de que la verdad tiene que ser transformativa y hoy día es descriptiva, es recopilación de cosas, es muchas veces desinformación. Y ante una desinformación es muy difícil una transformación en la línea que hablábamos, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Yo decía, y antes de seguir, te quiero dar las gracias porque me ha encantado la exposición que has hecho. Gracias a ti. Has hablado antes de la vía del corazón, ¿no? Sí. Hemos hablado un poquito del corazón, y es que creo que durante muchísimos siglos, ¿no? Excepto un pequeño grupo de personas, pues nos hemos olvidado realmente de esa vía, ¿no? Sí. Vamos a recordar a Platón cuando hablaba de recordar. Él decía que todo conocimiento es recuerdo, ¿no? Entonces, recordar su propia palabra, ¿no? Es volver al corazón. Sí, o sea, intentar pasar las cosas por el corazón. Volver a vivir en el corazón, recordis, sí. Recordis, eso es. Entonces, durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, hemos empleado mucho más el intelecto, que no lo veo mal, emplear el intelecto, ¿no? Pero no hemos olvidado de emplear el corazón, ¿no? Mira, esa vía intuitiva, en fin. No, sigue, porque me estás haciendo pensar que un día hemos de dedicarlo a esto que estás diciendo. Mira, perdona la interrupción, pero ahora sigues. Para mí, la filosofía la cultura ha sido machista. Se ha castrado el hombre, hablando de inteligencia y voluntad, dejando la memoria y la autoconciencia, y la voluntad se transformó ya no es amor, ya no es ordo amoris, como hemos dicho, sino que es voluntad de poder. Y entonces han aparecido todo lo que he intentado explicar antes. Pero por la puerta de atrás, es decir, en el hogar, ¿qué había? Había la mujer, la madre, que cultivaba el calor del corazón. Es decir, que por la puerta de atrás todo el mundo sabía que lo más importante en la vida no es pensar mucho o ganar muchas batallas a muchos países, sino que es sentirse amado y amar. Y esto que estaba en la puerta de atrás, por eso he dicho que es machismo, porque la mujer tiene como esta capacidad de recoger el amor y darlo, es decir, físicamente recoger el espermatozoide y dar al niño, pero también, como se dice de la Virgen, la que escucha y la que transmite la palabra. Es decir, que en cierta forma el aspecto femenino que todos hemos de tener, y perdón por el rollo, recoge un poco lo que sería la esencia de la humanidad. Eso hemos de hacerlo pasar por la puerta de adelante en la cultura, en el pensamiento, en la filosofía. Pero sigue. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Y además, aclarar un poco, cuando hablamos de amor, recuerdo esa frase del Evangelio de Lucas, que dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? O sea, ¿amor a qué? Y no quiero irme al banquete de Platón, que ahí habla de los distintos tipos de amor, como sabéis. Pero ¿amor a qué? Amor a tu pareja, amor a tu hijo, amor a las personas que te quieren. Eso es amor, pero es un amor muy limitado, ¿no? Quizás haya que empezar a amar al que no conoces. Quizás haya que empezar a amar al otro, o a los otros, o a vosotros, o a ellos. Empleando un poco un juego de palabras con los pronombres, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. He tocado como de pasada que el amor no puede ser, el otro no puede ser un pretexto para yo crecer en una divinidad. Tiene que ser, el otro tiene que ser, como se dice en la tradición que hemos dicho, y fíjate, se me ha olvidado hablar de que el amor es, el amante está en el amado. Es decir, que es algo no intencional, sino que constituye la propia relación trinitaria. Es decir, que lo más grande que hay en la persona, y me gustaría, después se lo repetiré a Juan porque esto le interesa, que es la relacionalidad.
hasta el punto de que se constituyen las personas, porque el concepto de persona nos viene de la teología esta y se puede cambiar, pero si sirve, ¿para qué cambiarlo? El concepto de persona en Dios, las personas son relaciones y, y nosotros, si somos Imago Dei, somos personas en cuanto que somos capacidad de relación y vivimos también en otro, no solo como individuos. Esto es lo bonito, que mi vida no es solo aquí en un espacio, en una guerra o lo que sea, sino que yo, por ser persona, trasciendo esa realidad, aunque no sea en que otras cosas. No estoy solo aquí. Y eso es lo que constituye la persona. Y de eso no ha hablado nadie. Bueno, me vais a disculpar, me presento, soy Maite. Y no quería que se nos pasara el tiempo, quiero seguir escuchando, por favor. Esto me parece un regalo de la vida. Bueno, sois todos, bueno, creo que esto, por supuesto, lo que habéis dicho, institucionalizar lo que es hablar de un libro, un mes, pero desde no la comprensión del libro ni de aprender de ese libro, sino que ese libro nos aporte, que nosotros lo transformemos y que seamos capaces de que se convierta en vida. Y esa vida, como muy bien ha dicho Yucia, que se nos transforme en nosotros y seamos capaces de devolver a la vida, a la sociedad, al mundo, todo ese amor, porque fíjate, Eduardo, que yo pienso que no es que uno se lea, es que el sistema, y esto va a parecer muy manido, pero el sistema, tanto dentro de la universidad, por supuestísimo, ni de la sociedad, no nos lleva ni a que investiguemos, ni a que nos conozcamos, nos lleva simplemente a distraernos. Entonces es muy difícil que alguien que encuentra una respuesta inmediata en un móvil, en una película, en una salida, tenga tiempo ni espacio, ni esa reflexión interior, íntima que necesitamos para saber que dentro de nosotros existe esa divinidad que está esperando que nosotros la vivamos, la transformemos, la modificamos, la trascendamos. Eso es lo hermoso. Y eso se produce no solamente en nuestra intimidad, sino sobre todo en la comunicación y en la relación con seres, bueno, como los que yo esta noche me estoy llevando un alegrón, pues fantástico de lunes, de compartir realmente desde el corazón. Porque un libro puede ser simplemente páginas, experiencias personales, pero son, bueno, yo por ejemplo que soy una enamorada de Santa Teresa y de toda su obra, su vida, su filosofía, lo que ha sido capaz de trascender, de San Juan de la Cruz, de todo, pero hoy que nos llegan eslogan. Tú abres Facebook o abres cualquier cosa y te cuelgan una frase y nadie va más allá de lo que esa frase significa. Estamos todos viviendo en un mundo en el que la inmediatez del like, del reconocimiento, de tener muchos amigos, de tener mucha vida exterior, nos está mermando en comprender, apreciar, valorar y agradecer todo lo que tenemos. Yo pienso que una palabra sumada al amor es el agradecimiento. Y sin agradecimiento realmente la vida pierde mucho. Pero para llegar a ese agradecimiento profundo, trabajado desde dentro, hace falta mucho amor, mucho conocimiento, muchas ganas y además que no estemos solos en ese camino. Por eso me parece tan fantástico y bueno, tu exposición es que me ha parecido, bueno, me he conectado justo cuando estaba hablando y me quedé enganchada. Estaba aquí mi niña y me dice, mamá, se han ido todos, me han dejado sola. O sea que, porque realmente ha sido un disfrute escucharos a todos. Manuel, tu experiencia en la universidad, bueno, la conozco el mecanismo y el sistema. Yo te llevo la delantera y la suerte de que hace 5 meses salí del sistema porque tristemente es un sistema y es un sistema, es una máquina de producir, realmente. El problema fundamental de la universidad hoy es económico
no es un sistema de debate, no es un problema de transformación de seres humanos, de que entren adolescentes o jóvenes y salgan personas formadas con ganas de seguir mejorando a ellos y mejorando el mundo al que se van a enfrentar y del que van a formar parte y del que no somos conscientes de que lo tenemos prestado. Que no podemos venir aquí como el que va a ver una película, somos una parte muy activa de la sociedad, de la humanidad, de todo el sistema terráqueo, de todo lo que nos rodea. Y además, eso se consigue a través de la lectura, del conocimiento de esos grandes pensadores, de entrar en la profundidad no solamente de lo que nos dijeron, no meterte en Wikipedia a ver qué ha dicho tal. Cuando tú te dediques a conocer a un pensador, a alguien que haya trascendido, que se haya trascendido y que además haya aportado algo a la humanidad, llega hasta el fondo, porque al final esa trascendencia se te contagia. Eso sí es realmente contagioso. Y yo pienso que el entusiasmo no es algo que hoy se practique con mucha frecuencia. Y bueno, también creo que las personas que ya tenemos una edad estamos en unas circunstancias idóneas, porque tenemos las ganas, tenemos el convencimiento, tenemos la oportunidad por tiempo. Hablo por mí, Manuel, por favor no te quedes de mérito, te necesitamos trabajando en lo que realmente nos apasiona y bueno, creo que este es el camino. Que los que estamos en este momento perfecto de la vida, Fede, por favor, mi gran maestro, amigo, claro que se lee, y bueno, tenemos todavía varios libros pendientes que me tienes que pasar, ¿no? Y bueno, leer el último libro de Eduardo para mí ha sido también un regalo de vida. Y bueno, creo que este es el camino, ¿no? La correspondencia, la solidaridad, el comprender, el aprender y sobre todo el compartir. Porque a través de compartir tanto la emoción como el conocimiento, como la información, a mí la palabra información casi como que me gusta poco porque lo veo como muy instantáneo. Y bueno, y es necesaria, la información llega a nosotros, pero la información siempre hay que pasarla por el corazón. Y bueno, solo quería decir eso, daros las gracias. Por supuesto que creo que este es el principio de un camino que va a ser fructífero, porque bueno, conociendo a vosotros me parece que bueno, que tiene muchísimo sentido este trabajo que tenemos por delante. Y daros las gracias a todos por este regalo de principio de marzo. A ti también. Muchas gracias, Maite. Y tú sabes que la palabra entusiasmo viene de enteos, de estar en Dios, de estar endiosado. ¿Ves? Bueno. Todos los días se aprende. Y hoy no es que voy a aprender, hoy es que me salgo, ¿no? Bueno, el tema ya vamos a ir concluyendo, que ya se acercan las 9, que el tema de lo del libro será sobre el mismo tema que tiene la jornada. O sea, si esto se consolida, ya lo veremos. A mí a voz de pronto se me han ocurrido 3 temas que no tienen por qué ser. Algo sobre alquimia, algo sobre imaginario medieval o algo sobre el libro que es muy interesante, El otoño de la Edad Media de Huizinga. Algún libro de esos será objeto de debate porque tienen que analizar la cultura medieval y analizar lo que estamos tratando. En principio eso lo dejamos en un segundo plano y ya si alguien, tú misma Maite o alguien se quiere hacer cargo, quien sea, no lo sé, o don Manuel, no lo sé. Vamos a seguir ahora mismo con las conferencias, vamos a ir consolidando esto y ya Dios dirá. Es que como has citado un segundo ciclo. Como has citado el otoño de la Edad Media, sí. Me parece que del mismo autor hay otro que todavía es más interesante, que es La crisis de la conciencia europea. Ah, muy bien. No, ese no lo he... Vamos, lo he escuchado, no lo he leído. Bueno, hasta la Escuela de los Anales que ha producido muchos libros sobre todos estos temas. Pues ya está. Yo no sé si Federico, que le he cortado, estaba hablando del corazón, no sé si quería añadir algo más. No, se puede hablar muchísimo sobre el corazón. Pero le podemos dedicar una jornada al corazón, ¿no?
Ojalá hablemos mucho sobre el corazón, porque creo que era un buen camino. Pero hoy no quería decir nada más. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya está. Yo creo que el enlace será el mismo para la próxima, que tiene que ver sobre el fin de los tiempos, el milenarismo, ¿no? Que estamos en estos tiempos tan revueltos. Silfiore y Pedro Oliví, en fin, todos los franciscanos, en fin, todas las ideas que vuelven a repetirse. Y ya está, y gracias por todo, y enhorabuena también a Lucía por su exposición, y Muchas gracias. a todos, al profesor Joan Carrera, a todos los participantes, Federico, Maite. Hay un señor que no ha hablado, bueno, estaba también mi hijo, no sé quién es, don Francisco Javier Tirado, en fin. No sé quién es. Y ya está, y a don Manuel, ¿qué? Hola. Hola. No, soy Javier Tirado, que dice que no he hablado, pero sí he escuchado. Vale. Una manera de compartir conocimiento. Hay una cosa curiosa, porque creo que la mayoría de vosotros sois andaluces, o por lo menos los acentos bien me reclaman como andaluz. Y yo también lo soy. Soy un sevillano en el exilio, concretamente profesor de la Complutense. Muy bien. ¿Cuántos años? 48 años, y ahora estoy jubilado. Y soy un hombre que me encanta estos temas de espiritualidad, religión, etcétera, y me ha parecido una oportunidad única de conocer vuestra unión y vuestro comentario, que me ha resultado muy interesante. Así que espero seguir en contacto, y un día también. Don Francisco, ¿su especialidad de profesor cuál era? Bueno, soy abogado, era de derecho mercantil. Lo que pasa es que dentro del derecho mercantil, que en el fondo es el derecho del capitalismo, yo veía en la Baja Edad Media la solidaridad de los gremios y cofradías, que son interesantes en Granada, como a mí me suena en Sevilla. Y entonces soy un estudioso del tema de la Semana Santa, de las cofradías, de esa solidaridad que desgraciadamente estamos perdiendo en este mundo. Entonces... Pues a lo mejor. Muchas gracias por lo que dices, Javier. Y a lo mejor nos podrías hablar un día, porque yo pienso que una manera de no ser demasiado conceptuales es ver precisamente la historia, ¿no? Ver cómo en las cofradías, en las hermandades, en los gremios, se constituyó algo que sería la solución política para hoy. Es decir, las sociedades intermedias serían la manera de romper el binomio individualismo-partitocracia. Es decir, el asociacionismo sería la respuesta ética política a los problemas de hoy. Efectivamente. Es que además teníamos los instrumentos jurídicos para eso, pero el capitalismo se ha ido cargando y creando. Y este es un poco el campo actual de mi investigación, y con mucho gusto lo compartiré. Ahora os pasaré un enlace al que me escribió, para que podáis leer algún trabajo mío que está ahí en EPRIN, lo podéis analizar, y si os gusta, pues seguiremos en esta línea. Pásalo al correo mío, por ejemplo, al de Lucía, y ya lo compartimos, o lo que sea, ¿vale? Pues estupendo, pues eso haré. Pues nada, que gracias a todos, y también a don Manuel, y ya está, y poco más. Igualmente. Ya está, Muchas gracias. hasta el lunes que viene a las 7. El lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Buenas noches. Buenas noches y gracias.